Ya estamos. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver otro tipo de fuerzas de rozamiento, que son las fuerzas de rozamiento que los fluidos ejercen sobre cuerpos sólidos en movimiento. Entonces, ustedes ya vieron bastante de esto con Laura. Cuando un sólido se mueve en un fluido, que ese fluido no tiene que ser necesariamente un medio líquido, sino que puede ser aire o agua, por ejemplo, el fluido ejerce una fuerza de rozamiento sobre el objeto. Esa fuerza de rozamiento se opone al movimiento del objeto, tiende a frenarlo. Esa fuerza de rozamiento depende de varias cosas. En particular depende de la forma del objeto y de la velocidad del objeto respecto al fluido, pero también depende de la naturaleza del fluido, ¿cierto? Eso es muy fácil de ver. Si nosotros ponemos un objeto sólido, tiramos un objeto sólido en agua o en miel, ese objeto se va a frenar muchísimo más en miel, ¿no? Entonces, la propiedad del fluido que es responsable de esta fuerza, o sea, la propiedad intrínseca del fluido asociada a la fuerza de rozamiento, se llama viscosidad del fluido y se denota por la letra griega eta. También, supongo que creo que lo habrán visto así, la fuerza de fricción o de rozamiento en este caso se suele llamar fuerza de arrastre. Entonces, vieron que para objetos pequeños que se mueven a bajas velocidades, la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad y se opone al movimiento del cuerpo. Entonces la podemos escribir de esta forma, donde el coeficiente sigma, como habíamos dicho antes, tiene que ser una cantidad que dependa de la geometría del cuerpo, y por geometría me refiero a la forma y al tamaño del cuerpo, y a la viscosidad del fluido. Notemos que sigma tiene que tener unidades de fuerza sobre velocidad, que en el Sistema Internacional de Unidades es de kilogramos sobre segundos, ¿no? Porque las unidades de fuerza son newtons, que son kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, y las unidades de velocidad en el Sistema Internacional son de metros sobre segundos. Entonces, cuando uno hace el cociente de esas unidades, lo que les queda es que las unidades de esta sigma serían en el SI unidades de kilogramos sobre segundos, ¿no? O de masa sobre tiempo en otros sistemas de unidades. Lo que vieron también es que existe una velocidad límite cuando uno aplica una fuerza constante sobre el cuerpo. Entonces, supongamos este caso donde tenemos una partícula, si se quiere, de una forma irregular, no definida, que se está moviendo en un medio, digamos, líquido, ¿sí? Con una viscosidad eta. Entonces yo le aplico una fuerza constante en una dada dirección, o sea, que sea constante significa que es constante vectorial, o sea que es constante tanto en módulo como en dirección. Entonces yo le aplico una fuerza en esta dirección y aparece una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del cuerpo. La pregunta que les quiero hacer acá es: ¿qué pasó con la gravedad aquí? ¿Les sorprende que haya puesto o que no haya puesto la gravedad? ¿O que no la haya tomado en cuenta? Otra cosa, me parece que estoy yendo un poco rápido. Si necesitan que baje la velocidad, la bajo, sin problemas. ¿No estaría con el peso, o sea, con el peso del cuerpo? No sé, igual, estoy tirando por tirar. Acá Carolina, ¿eras? ¿Puede ser? No. La que estoy hablando soy Cami. Ah, Camila, perdón. Entonces, acá también me están diciendo por el chat que la gravedad solo cuenta como aceleración inicial. A ver, lo que pasa es que yo me estoy haciendo olímpicamente el nabo al ignorar la gravedad en este problema por algo que ustedes no vieron, pero que ya van a ver, que es el empuje que el líquido hace, que el fluido hace sobre el cuerpo. O sea, no pongo la gravedad, a pesar de que la gravedad está presente en nuestra vida, porque en este caso asumo que la gravedad está compensada por una fuerza de sustentación que hace el fluido, que se llama fuerza de empuje, ¿sí? Entonces solamente me voy a concentrar en el movimiento o en la dirección de movimiento asociada a la fuerza aplicada, que es esta F de acá, ¿sí? Entonces, en este tipo de problemas, o en particular en el problema que yo estoy tratando,
A la gravedad no la voy a tener en cuenta porque asumo que está compensada por una fuerza de empuje que hace el fluido. Eso ya lo vamos a ver en la guía de fluidos. Ahora, si yo estuviera tratando otro problema, como por ejemplo la caída libre de un cuerpo, ¿no? en acción de la gravedad, bueno, ahí sí es crucial que yo tome en cuenta la gravedad, ¿no es cierto? Porque en este caso la fuerza que está aplicada sobre el objeto es el peso y opuesto al desplazamiento aparece una fuerza de rozamiento. Esto sería en aire, ¿no? O sea, es la fuerza de rozamiento debida a la resistencia del aire. Pero ese es otro problema, ¿sí? Que es completamente análogo a este. ¿Sí? Está contenido, si se quiere, en la formalidad. Pero se entendió entonces por qué en este caso no puse la gravedad, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Entonces, solamente me voy a concentrar en la dirección de esta fuerza, por lo cual, en este caso, el sistema sería unidimensional, ¿no es cierto? Entonces, las ecuaciones de Newton las puedo escribir en una dimensión, y la segunda ley queda expresada de esta forma. Masa por aceleración, supongan ustedes que yo elijo un eje X positivo en la dirección de la fuerza. Entonces, la segunda ley la puedo escribir como masa por aceleración igual a la fuerza menos sigma por la velocidad, ¿sí? Tengo acá una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces veamos dos casos. O sea, imaginémonos que el cuerpo parte del reposo. O sea que en este caso, lo que tengo es que la velocidad inicial del cuerpo sería nula. ¿Qué va a pasar? Yo aplico una fuerza sobre un cuerpo en reposo y este lado de la segunda ley de Newton me dice que el cuerpo se va a ir acelerando. Si el cuerpo se va acelerando, aumenta su velocidad desde el reposo, ¿no es cierto? La velocidad va a seguir aumentando y ya viene a entrar en juego este término que se opone al desplazamiento del cuerpo. Y este término me tiende a frenar el cuerpo, ¿sí? Va a seguir actuando, hasta un momento en el que la velocidad sea lo suficientemente grande y la aceleración se me anule, ¿sí? Esto es si el cuerpo partiera desde el reposo. Pero uno puede hacer una situación no tan extrema y pensar que el cuerpo no está partiendo desde el reposo. Supongan ustedes que el cuerpo tiene una velocidad, o sea, paso desde esta línea a esta otra línea simplemente dividiendo por el sigma, ¿no? Y me queda algo así. Tengo un término asociado a la aceleración, acá me aparece la velocidad y me aparece esta cantidad que es el módulo de la fuerza que yo estoy aplicando sobre este coeficiente sigma que tiene que ver con la viscosidad y con la forma del cuerpo. Supongan ustedes que yo parto desde una velocidad que es menor o igual que esta cantidad de acá. ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? ¿Cómo leerían ustedes eso? Creo que está acá graficado. Pero si la velocidad inicial fuera menor o igual que esto, significaría que esto menos esto es positivo, ¿sí? Pero esto menos esto es la aceleración. Entonces, si yo parto de una velocidad que es menor o igual que esta cantidad de acá, la aceleración del cuerpo sería positiva. O sea que el cuerpo tendería a acelerarse, ¿sí? Se aceleraría hasta una dada cantidad tal que la aceleración se anula, ¿no es cierto? O hasta una dada velocidad tal que me anule este término de acá. Y lo mismo pasaría si yo partiera, o sea, la idea sería análoga,
si yo partiera desde una velocidad inicial que fuera mayor o igual que esta cantidad. Si yo partiera desde una velocidad inicial que fuera mayor o igual a esta cantidad, entonces esta parte de acá sería negativa y el cuerpo se desaceleraría hasta tender a una velocidad que es esta cantidad de acá, que es la llamada velocidad límite. ¿Sí? Entonces, esto igual ya lo vieron en la teórica, no quiero explayarme demasiado más. Lo que sabemos es que cuando existe fricción en un fluido, uno tiene que ejercer una fuerza de manera continua, de tal forma de movernos a velocidad uniforme. ¿Sí? Y más aún todavía, si yo estoy a una velocidad inicial que es menor a la velocidad límite, voy a tender a la velocidad límite tarde o temprano. Y si yo estoy inicialmente con una velocidad que es mayor o igual que la velocidad límite, también voy a tender tarde o temprano a la velocidad límite. Entonces, la moraleja de esto es que tarde o temprano el cuerpo termina moviéndose a una velocidad constante que es igual a la velocidad límite. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo podría preguntarme, a la luz de la forma que tiene esta expresión de acá para la fuerza de arrastre, es cómo calculo esta cantidad sigma. La cantidad sigma, que habíamos dicho que dependía de la geometría del cuerpo y de las características del fluido, toma una forma muy sencilla cuando el cuerpo es esférico. Cuando el cuerpo es esférico y de radio r, sigma lo puedo calcular o lo puedo determinar a partir de una fórmula que se conoce como ley de Stokes. Sigma se escribe simplemente como 6pi por el radio del cuerpo por la viscosidad del cuerpo. ¿Sí? Entonces notemos que las unidades de eta tienen que ser las unidades de sigma a partir de esta fórmula sobre unidades de radio. O sea que en el sistema internacional eta tiene que tener unidades de kilogramos dividido metros dividido segundos. ¿Sí? O sea que las unidades de eta en cualquier sistema tienen que ser unidades de masa dividido unidades de longitud dividido unidades de tiempo. Aplicaciones que tiene la ley de Stokes. Me permite diseñar viscosímetros, o sea, aparatos para medir la viscosidad de dados fluidos. Me permite también diseñar sedimentadores, o sea, es una ley que tiene mucha incidencia en los problemas de sedimentación. Voy a ver si cuelgo algún enlace con cosas que tengan que ver con diseño de sedimentadores para la gente de geología y otras aplicaciones más en las cuales no me quiero meter. Entonces, vayamos rápidamente al problema que tenemos que tratar hoy, que es el problema 16 de la parte 3 de la guía. Me dicen, suponga que tenemos una fuerza de 1 piconewton que se aplica en una proteína de 100 kilodaltons. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué es 100 kilodaltons y qué es 1 piconewton. Me dicen que primeramente considere que el medio en el cual se está moviendo la proteína es un medio sin viscosidad. Me preguntan a qué velocidad se moverá la proteína después de un nanosegundo y qué distancia avanzará en ese tiempo. En la parte B del problema me dicen que ahora introduzca la viscosidad, ¿sí? Que introduzca un medio viscoso como el citoplasma. Y me hacen las mismas preguntas. Me preguntan, particularmente me preguntan cuál es la distancia que recorrería la proteína en un nanosegundo, ¿sí? Bien, entonces lo primero que les quiero preguntar, porque queda muy abstracto si no el problema, es ¿de dónde provendría la fuerza que se está ejerciendo sobre la proteína? Porque así como está redactado el enunciado, pareciera que la fuerza la está ejerciendo un ente divino, y no es así. Yo no, o sea, no, mis conocimientos de biología son muy restringidos, pero hay una respuesta a esa pregunta. Y la gente de biología lo puede contestar mucho mejor que yo. No sé si a alguno o a alguna se le ocurre.
La gente de geología también, no los estoy excluyendo. A mí se me ocurre en el transporte de proteínas, pero no sé. Bueno, O o sea, sea, cuando se forman y o se forman en un lado y tienen que ir, o sea, es que depende de las señales, pero en el retículo o en el aparato de Golgi cuando tienen que ir de un medio a otro. ahí ya me estás matando, pero la respuesta concreta a la pregunta sería que, o sea, en mis conocimientos acotados de biología, es que hay ciertas proteínas que son proteínas motoras, ¿sí? Ciertas proteínas que transforman energía química en energía mecánica, ¿sí? Por diversos mecanismos, que son los que vos describiste. Por ejemplo, la quinesina es una de esas proteínas motoras. Quinesina o cinesina, no sé cómo es que lo llaman. Y en este caso lo que vemos es una animación de quinesina moviéndose en un microtúbulo. Entonces, la respuesta concreta a la pregunta esta es que hay ciertas proteínas que pueden de alguna forma moverse mediante conversión de energía química a energía mecánica, ¿sí? Y se mueven en el interior celular. Ahora, ¿cuáles son esos procesos químicos que están llevados ahí a cabo? Eso completamente lo ignoro, pero les dejo un enlace con una descripción de lo que son los motores moleculares de proteínas. Hay motores moleculares de distintos tipos, pero me gustaba aunque sea hacer este comentario para que no quedara en abstracto el problema, porque si no parecía que uno venía o un ente sobrehumano aplicaba una fuerza de 1 piconewton sobre la proteína y la proteína se movía, pero no es así. La proteína si se quiere, se autopropulsa mediante ciertos procesos químicos que se llevan a cabo y que en mi ignorancia no tengo ahora muy presentes, ¿sí? Y también dependería de la proteína en sí, me parece. ¿Sí? Pero entonces ese comentario queda claro. Entonces vayamos a resolver el problema, dicho eso. Bien, entonces el problema, como les adelanté, está partido en dos. Una parte donde no tengo el medio viscoso, que es el citoplasma, y donde sí lo tengo. Entonces vayamos a la primera parte. En la primera parte, una pregunta muy importante es, ¿todos llegan a distinguir, a pesar de la letra horrible, el tamaño de lo que estoy escribiendo? Acá sí necesito que me lo contesten para saber si hago zoom o no hago zoom. ¿Se llega a ver? Perfecto. Bien, entonces sigámoslo. Lo de la letra fea, voy a tratar de corregirlo, pero no tengo muchas esperanzas a esta altura. Entonces, la primera parte es sin viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una proteína que me están diciendo que es esférica, entonces la voy a dibujar esférica, sobre la cual está aplicada una fuerza F. ¿Sí? No tengo viscosidad, entonces no tengo una fuerza de rozamiento que se oponga al movimiento de la proteína. Entonces, lo único que tengo que hacer, obviamente, ignoro por completo la presencia de la gravedad en este problema. Entonces, por los comentarios que habíamos hecho antes. Entonces, este comentario es importante. La gravedad no es relevante en este problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver esto? Bueno, lo de siempre, tomo un sistema de coordenadas tal que el X sea en esta dirección, o sea, que sea positivo en la dirección de la fuerza aplicada. Por supuesto, el movimiento es unidimensional, entonces voy a la segunda ley de Newton, y escribo que la masa por la aceleración, que es x2 puntos,
es igual a la fuerza aplicada o a las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, que en este caso sin el fluido viscoso, la única fuerza aplicada es la fuerza, esta F, que es de 1 piconewton. Entonces lo que tengo es que la aceleración es la fuerza F sobre la masa y es una constante, ¿sí? A mí me están preguntando, recapitulemos, a qué velocidad se moverá la proteína después de un nanómetro, después de un nanosegundo, y qué distancia avanzará en ese tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es integrar la ecuación dada por la segunda ley de Newton. Esto es bastante sencillo porque si la aceleración es una constante, entonces este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, como ustedes ya vieron. Pero vamos a hacerlo igualmente. Entonces esto lo puedo escribir, si se quiere, esto lo puedo escribir como la derivada primera con respecto al tiempo de la velocidad. Entonces de acá lo que saco, integrando, ¿necesitan que haga esto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo que ya hicieron cosas así con Laura. ¿Sí? Bueno, si lo dicen, lo hacemos. Ya con que uno lo diga es suficiente para mí. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo la escribo como dv a dt. ¿Sí? Entonces la idea es siempre la misma. Agrupo de un lado las distintas variables y del otro lado las otras. Entonces, nosotros no vamos a ser muy sofisticados si hacemos de cuenta que el diferencial tiempo pasa multiplicando el miembro derecho de la segunda ley de Newton. Entonces tengo que integrar dv y tengo que integrar en el tiempo esta cantidad de acá. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo integrar desde un tiempo t0 hasta un tiempo t genérico. ¿Sí? Y esto, el diferencial de b, en realidad lo que estoy integrando es 1, lo voy a integrar entre un b0 y un b. Entonces de acá lo que saco es que b de t menos b0 es igual a f sobre m por t menos t0. ¿Sí? O sea, esto es lo más sencillo que pueden tener. Esto lo siguen todos. Bien, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Te diste cuenta de, o sea, como la fuerza va a ser siempre la misma y obviamente Ujú. la masa también, por eso dijiste que iba a ser constante, ¿no? Tal cual. Porque fíjate que el problema te está diciendo, por supuesto, está muy bien hecho ese comentario, porque fíjate que te están diciendo a vos que la fuerza es de 1 piconewton. O sea, no te están diciendo que es una fuerza que depende del tiempo. Si la fuerza dependiera del tiempo, esta F sería una función del tiempo y yo tendría que integrar esa función. Por ejemplo, la Claro. fuerza puede ser una constante por t al cuadrado. Entonces tengo que integrar esto en el tiempo, ¿no? Sabemos que sería algo proporcional a t al cubo, en ese caso, cuando integre. ¿Sí? Genial, gracias. No, por favor. Me gusta que estén preguntando, o sea, es muy valioso. Entonces, acá ya estaría. Supongan ustedes que, para simplificar, porque no tiene sentido en este problema, tomo T0 igual a 0, ¿sí? Y cuando T0 es igual a 0, cuando T, mejor dicho, es igual a T0 es igual a 0, entonces B0 es la velocidad en 0, ¿sí? A esto lo voy a tomar como 0 porque el problema no me está dando ningún dato. Entonces yo voy a suponer que la proteína parte de reposo. Entonces, en este caso me termina quedando que B de t es igual a F sobre M por T. ¿Sí? Obviamente con estas condiciones iniciales. La condición inicial en particular sería esta. Notemos que como yo estoy integrando una vez
me aparece una sola condición inicial. Si yo integrara 2 veces esta ecuación, me aparecerían 2 condiciones iniciales a determinar. Bueno, entonces sustituyamos los problemas. Lo que nos pide el problema nos pide la velocidad cuando el tiempo es 1 nanosegundo. Entonces, para determinar eso, lo único que tengo que hacer es reemplazar t por 1 nanosegundo y multiplicar por estas cantidades. ¿Sí? Por esa cantidad de ahí. Bueno, esa cantidad de ahí hay que calcularla, entonces vayamos acá, hagamos un asterisco y calculemos esas cantidades. Entonces, F sobre m, que es la aceleración, en este caso, lo puedo escribir como la intensidad de la fuerza, que es 1 piconewton, dividido la masa de la fuerza, dividido la masa de la proteína, que es 100 kilodaltons. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es el prefijo pico, que es 10 a la menos 12. Esto que está acá es un Dalton igual a una unidad de masa atómica igual a la 12ª parte de un átomo de carbono igual a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Entonces, acá lo que me termina quedando es 10 a la menos 12 newtons dividido esto que está acá es kilo, que es igual a 1000, o igual a 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, acá tengo 10 a la 2, acá tengo 10 a la 3, eso es 10 a la 5, multiplicado por 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Bueno, cuando hago eso, esto me termina dando 6,02 por 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que las unidades de un newton en el sistema internacional son unidades de masa por aceleración, o sea, unidades de kilogramo por metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional. Por supuesto, ustedes pueden trabajar en cualquier sistema que quieran. Pueden trabajar en el sistema sexagesimal, y en este caso las unidades de la fuerza serían dedinas, ¿sí? Y todas las cosas estarían expresadas en gramos, en el sexagesimal, ¿no? En gramos y en centímetros, ¿sí? O sea, pueden trabajar en el sistema de unidades que quieran y que les resulte más cómodo en el problema. Pero como acá ya tengo muchas cosas expresadas en kilogramos, y en newtons, entonces me parece que no tiene sentido hacer un pasaje a ese sistema. Bueno, entonces ya determinamos esta cantidad molesta, que vimos que es 6,02 por 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado, y ya podemos hacer el cálculo de la velocidad en 1 nanosegundo. La velocidad, cuando t es igual a 1 nanosegundo, y acá voy a usar lo que hay en asterisco, es F sobre m por 10 a la menos 9 segundos. Este prefijo de acá es el prefijo nano, que es 10 a la menos 9, lo que sea. ¿Sí? Entonces, cuando hacen la multiplicación de esas dos cantidades, lo que les termina quedando es 3 por 10 a la menos 9 metros, o sea, 3 nanómetros. Perdón, me fui para el otro lado. Son un montón de cuentas. Mil disculpas. Acá estoy. Sí. Me queda que nabo.
Sí, tal cual, 6,02 metros sobre segundo, ¿sí? Porque acá tenía 6,02 por 10 a la 9, 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado, y acá tengo un tiempo que es 10 a la menos 9 segundos. Entonces 10 a la menos 9 por 10 a la 9 me da 1, ¿sí? Y acá tengo la velocidad en un nanosegundo. Bien. Además me piden la distancia recorrida en ese tiempo. ¿Qué debería hacer ahí? A ver, tratemos este problema porque es muy sencillo y después vamos a pasar a algo bastante más complicado. Pero quiero que me Vamos digan. a integrar Integrar, ¿qué cosa? O sea, ¿qué la integrarías? velocidad, así obtenemos posición. O sea, integrarías esta parte, No, la fórmula la general. función del tiempo, exacto. Eso es lo que tenés que integrar. Entonces, integrando esto, integrando punto, lo que obtengo es que x de t es, esto lo podemos hacer rápido, ¿no? Es x menos m, t al cuadrado sobre 2, más x0. O si se quiere, x menos x0 es f sobre m t al cuadrado sobre 2. Bueno, condición inicial la puedo elegir yo en este caso, porque no me importa. Elijo o tomo x0 igual a 0. O sea, elijo mi sistema de referencia tal que la partícula parta desde el origen. Y acá ya podemos hallar lo que nos están pidiendo, porque x cuando t es igual a 1 nanosegundo es f sobre m por 1 nanosegundo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y eso me termina dando 3 por 10 a la menos 9 metros, o sea, 1 nanómetro. ¿Alguna consulta? Si no tienen, también avísenme, así pasamos. Todo bien, perfecto. Bueno, ahora entonces pasamos a la parte 2. Perdón. Quiero que el enunciado no se me pierda. Y entonces pasemos a la parte B. Entonces, en la segunda parte, tengo viscosidad. Entonces, lo que tendría es la proteína esférica que se está moviendo por acción de la fuerza F de un piconewton, pero ahora moviéndose en un medio con viscosidad, que es el citoplasma, ¿no? O sea, vamos a marcar que tenemos viscosidad con otro color. Me preguntan, ¿cuando integramos siempre tienen que ser definidas las integrales? No, no tienen que ser siempre definidas, y de hecho, ahora lo voy a hacer por una integral indefinida. ¿Sí? Está bien, Alejandro, la pregunta. Entonces me estoy moviendo en un medio de viscosidad eta. ¿Sí? Entonces aparece una fuerza de rozamiento que se opone
al movimiento del cuerpo, ¿no? Y que puedo escribir como menos sigma por la velocidad. Entonces vayamos a la segunda ley de Newton. Por la segunda ley, por supuesto elijo el mismo sistema de referencia y de coordenadas que tenía antes. Esto lo puedo escribir como masa por aceleración es igual a la suma de fuerzas aplicadas. Con esta elección de sistema de coordenadas, esto me quedaría F menos sigma por B, ¿no? Pero B es X punto. ¿Sí? Todo bien hasta ahí. O bien, también lo puedo escribir como M por B punto igual a F menos sigma por B. Donde, por la ley de Stokes, ya que me dicen que el cuerpo es esférico, ese coeficiente lo puedo determinar fácilmente. Es 6pi por el radio de la proteína por eta, por la viscosidad del medio. Entonces, lo que yo querría hacer, porque va a aparecer, es determinar este coeficiente sigma, ¿sí? Para sacárnoslo de encima. Entonces hagámoslo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo bien? Yo tengo una pregunta, pero no sé Decime. si No, por dale. ahí. Pero, cuando escribís las ecuaciones, viste que en el dibujito pusiste la fuerza y pusiste la fuerza de rozamiento, que es menos sigma por B. Sí. Entonces, cuando escribís en la segunda ley de Newton, ¿no habría otro menos? O sea, el de la fórmula y el menos del sentido. Mirá, fíjate que ya lo estoy haciendo porque acá las escribí como vectores. ¿Sí? Entonces, Sí. yo escribo esto como vectores y estoy indicando tácitamente la dirección al elegir el sistema de coordenadas. O sea, yo elijo que mi X crezca para la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que vos me decís está bien, pero tenés que notar que como yo estoy eligiendo esta dirección para los X positivos, la fuerza descompuesta en el eje X me queda con un signo más, porque apunta hacia la derecha. ¿Sí? Y la fuerza de rozamiento la escribo así, ¿por qué? Porque el cuerpo se está acelerando, o sea, el cuerpo se está moviendo en la dirección de la fuerza. Entonces la velocidad es hacia la derecha. ¿Sí? La velocidad es algo positivo acá. Ok. ¿Se entiende? Sí. No, no se entiende. Pará. A ver, mirá. Imagínate que esto parte de reposo. En el libro aparece como más K por B. Estás hablando del Sierre-Szymanski, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bueno, no sé qué habrán tratado de hacer, capaz están hablando del módulo. ¿Sí? Porque no puede ser eso. Es que no sé de qué están hablando, porque puede ser el módulo de la fuerza de rozamiento viscosa. ¿Se entiende? O sea, de cualquier forma sería equivalente. Yo lo que sé es que la fuerza de rozamiento viscosa es una fuerza que se opone a la velocidad. ¿Sí? Eso siempre lo sé. Entonces, esta forma vectorial está bien, porque este coeficiente sigma es positivo siempre, y acá tengo un menos. Entonces, esta ecuación vectorial, lo que me dice es que la fuerza de rozamiento es opuesta a la velocidad. ¿Qué pasa? Estoy en una dimensión acá, ¿no? Entonces, esto lo escribí en realidad un poco al doble. Lo que tengo que hacer es descomponer sobre el eje X. Bien. ¿Qué tengo?
La fuerza F apunta hacia la derecha, por lo tanto tiene un más. Hasta ahí estamos perfectos. Ahora, asumo, porque supongamos que la partícula parte de reposo. Si parte de reposo se va a acelerar por la acción de esta fuerza F, o sea que se va a mover hacia la derecha. Entonces, la velocidad va a ser hacia la derecha, es positiva. Entonces acá tengo algo que se tiene que oponer a la velocidad, ¿sí? Que tiene que tener un signo menos ahí. ¿Me siguen? Perfecto. Bien, genial. Me alegra que ya nos hayamos entendido. Entonces, sigamos con la parte fea del problema, que es calcular las cosas que tenemos que calcular. Entonces, tenemos que calcular este coeficiente que nos da la fuerza de rozamiento a menos de la velocidad. Entonces, por la ley de Stokes, este coeficiente es 6pi por el radio por el eta. ¿Sí? Bueno. Concentrémonos un poco en los datos que nos da el enunciado. A mí el enunciado me está diciendo que la proteína se mueve en el citoplasma, cuya viscosidad es 1000 veces mayor que la velocidad del agua. ¿Sí? Yo no sé si esto que me dan acá es la viscosidad del citoplasma o la velocidad o la viscosidad del agua. Es un poco ambiguo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Seguro que lo que puedo hacer es escribir esto como 6pi por R por el eta del agua. Perdón, por 1000 veces eta del agua. Hasta ahí no hay ningún tipo de dudas. La viscosidad es algo que está tabulado. Entonces yo podría meterme en Google y buscar viscosidad del agua, y cuando yo busco viscosidad del agua, lo que me va a salir es que la viscosidad del agua es 10 a la menos 3 kilogramos sobre metros por segundos. En algunos casos la viscosidad también está medida en una unidad que se llama Poissé, que es básicamente lo mismo pero escrito en sistema sexagesimal, o sea, con gramos y con centímetros. Ya vamos a ver esa unidad en la guía de fluidos. Por ahora quedémonos con esto. Entonces fíjense que esto, que está acá, la viscosidad del citoplasma, tengo un 1000, que es 10 a la 3, multiplicado por un 10 a la menos 3. Entonces esto es un kilogramo sobre metro sobre segundo. ¿Sí? Acá en el dato me dan gramos sobre centímetros sobre segundo. ¿Qué puedo hacer? Puedo pasar al sexagesimal. Un kilogramo son 1000 gramos y un metro son 100 centímetros. Entonces tengo un 1000 dividido un 100 y esto me va a quedar 100 gramos sobre centímetros por segundo. Entonces lo que me decía el enunciado era la viscosidad del citoplasma. Pero de nuevo, no estaba claro si lo que me daban era la viscosidad del citoplasma o la viscosidad del agua. Entonces, lo que hicimos fue testearlo, ponerlo a prueba. ¿Eso se entendió? Entonces, el radio de la proteína, perfecto. El radio de la proteína me decían que era de 3 nanómetros. O sea, esto es 3 por 10 a la menos 9 metros. Y cuando hacen el cálculo, les queda que este coeficiente sigma es 5,65 por 10 a la menos 8 kilogramos sobre segundos. Entonces ya calculamos la parte fea del problema. Bien, antes de pasar a resolver la ecuación de Newton, lo que nos pide el problema es cuál es su velocidad límite. ¿Sí? Entonces, calculemos la velocidad límite porque la vamos a tener que usar tarde o temprano y porque sabemos que
por lo que comentamos antes, tarde o temprano el cuerpo se va a mover a la velocidad límite y sin acelerarse. Entonces calculamos la velocidad límite. Sabíamos que la velocidad límite era tal que la aceleración era nula. Entonces, por la segunda ley de Newton, la velocidad límite va a estar dada cuando m por b punto sea igual a 0, sea igual a f menos sigma sobre b, L, ¿no? Entonces, de acá lo que sacamos es que la velocidad límite es f sobre sigma. Y f sabíamos que es 1 piconewton, y este sigma lo acabamos de calcular. Es 5,65 por 10 a la menos 8 kilogramos sobre segundos. Entonces acá lo que tengo es 10 a la menos 12 newtons dividido 5,65 por 10 a la menos 8 kilogramos sobre segundos. Y esto lo que me da, es muy cuentoso el problema este, es 1,76 por 10 a la menos 5 metros sobre segundos. Esta es la velocidad límite. Entonces, me piden también cuál es la velocidad cuando el tiempo es 1 nanómetro. Me piden B para t igual a 1 nanómetro. Un nanómetro, no, un nanosegundo. Entonces lo que tengo que hacer es integrar la segunda ley. Bueno, entonces tengo que integrar esta ecuación de acá. Hagámoslo. Me queda que por asterisco tengo que B punto es igual, paso dividiendo la masa, F sobre M menos sigma sobre M por B. ¿Sí? Bien. Saco factor común 1 sobre M. Y esto me queda F menos sigma por B. ¿Sí? Es un poco molesto esto porque tengo una constante arrastrando acá. Esta es una constante. Antes de seguir, ¿alguna pregunta sobre lo que estuvimos haciendo? ¿Me van siguiendo? Sé que el problema es muy cuentoso y que hay que calcular muchas cosas intermedias, pero hasta ahora creo que... Perfecto, bien. Cualquier cosa saben, párenme sin drama. Entonces, lo que yo voy a hacer, hay muchas maneras de resolver esta ecuación diferencial. Esto sabemos que es constante. Acá me aparece la velocidad y la derivada de la velocidad. Entonces, para sacarme de encima esa constante, lo que quiero hacer es, o lo que puedo hacer es definir una nueva variable que tenga esa constante incluida. Entonces defino una variable W que sea igual a F menos sigma por B. Esto es W. ¿No? Me saco de encima esa constante al definir W. Ahora, si yo trabajo con esta constante, la derivada de W con respecto al tiempo, ¿cuánto es? Alguno o alguna que se anime. Muy fácil. ¿Nadie? ¿Por qué 0? O sea, yo lo que quiero... A ver, me pidieron que repitiera, no sé si me estaban hablando del argumento de por qué defino W. ¿Es eso? Ah, la pregunta. Bueno,
La pregunta es cuál es la derivada de esta variable que yo me estoy definiendo, que yo me estoy armando para eliminarme la constante esta. La derivada de W con respecto al tiempo, ¿cuál sería? Alguien me dijo que era 0. No sé si lo compro eso. O en todo caso, a la persona que lo dijo, ¿por qué decís que es 0? Ah, no hay drama. Entonces, fíjense que acá lo que tengo que hacer, nota al margen. A mí me parece que cuando uno trata de resolver un problema de física, están tan involucrados los conceptos físicos como las herramientas matemáticas para resolverlo. O sea, yo no querría que la matemática fuera un impedimento para nadie al momento de resolver un problema de física. Entonces yo les aconsejo que cualquier herramienta o cualquier cosa matemática que nosotros estemos utilizando y no entiendan, la consulten. No se sientan de nuevo cohibidos, no se sientan avergonzados o avergonzadas, consulten lo que necesiten. ¿Sí? Entonces, exactamente, ahí me están diciendo algo que me gusta mucho. Fíjense que es muy sencillo. Si yo quiero derivar esto con respecto al tiempo, lo que tengo que hacer es derivar, esta es una suma, ¿no? Y tengo que derivar las dos cosas con respecto al tiempo. ¿Sí? Bueno, esto se anula porque es una constante. ¿Y qué pasa? ¿Sigma es una constante? Sí, es una constante. Entonces sale de la operación de derivación. Entonces acá esto me termina quedando menos sigma por la derivada de b con respecto al tiempo, o sea, menos sigma por b punto. ¿Sí? ¿Todos lo siguieron? O sea, lo que usé es la propiedad de linealidad que tiene la derivada. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Así de sencillo. Bien, perfecto. Entonces acá ya estamos, ¿no? Porque en esta ecuación diferencial yo tengo b punto. Pero ¿qué pasa? B punto es menos W punto sobre menos sigma. Entonces, esto que está acá, lo puedo escribir como menos W punto sobre sigma por 1 sobre m por W. ¿Sí? O lo que es lo mismo, W punto es igual a menos sigma sobre m por W. ¿Sí? Hasta ahí me siguieron. Fíjense que llegamos a una ecuación diferencial que tiene una forma bastante más bonita y que ya podemos adelantar qué tipo de solución va a tener. De nuevo, ¿se entendió esto? ¿O alguno o alguna no entendió esto? Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para resolver esta ecuación diferencial? ¿No entiendo la letra o entiendo la letra, Abraham? Porque si es no entiendo la letra, te creo. Ah, no entiendo la letra. Bueno, eso sí te lo creo perfectamente. ¿Dónde no entendés? O en dónde entenderías, así borro todo y escribo de nuevo, no sé. Sí, en la parte donde dice me piden sigma, en el último punto. Me piden Acá, acá. en el último punto. Sí, En el, es ese. ah, bueno, no es una sigma, es una b. Entonces me piden la velocidad a un segundo. ¿Sí? Bueno, este tipo de cosas, ahí está. Además, fíjate que sigma es una constante, no es una función del tiempo. ¿Sí? Entonces me están pidiendo la velocidad evaluada en un nanosegundo.
para lo cual tengo que integrar la segunda ley de Newton. Mi letra es horrible en papel, imagínense en una tableta graficadora como es. O sea, es peor todavía. Entonces, lo de la letra va a pasar todo el tiempo, así que cualquier cosa que no se entiende, pregunten. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta es, ahora, si no hay otras preguntas más, ¿cómo puedo resolver esta ecuación diferencial? Perfecto, esa respuesta me gusta. O sea, lo que voy a hacer es separar las variables, que es básicamente pasar el tiempo para un lado y el W para el otro. Entonces acá me queda, este W punto lo puedo escribir como dW a dt. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo es que dW es menos sigma sobre m por W por diferencial t, y W dije que le voy a pasar. Entonces acá tengo dW sobre W dt. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago ahora? Integro. Integro en W, integro en el tiempo. Y vamos a hacerlo sin poner los límites de integración. Vamos a hacer las integrales indefinidas. Cuando yo hago las integrales indefinidas, para variar un poco, porque acá podría poner un W0 y un W, y acá podría poner un T0 y un T. Pero variemos un poco lo que venimos haciendo. ¿Cuál es la integral de 1 sobre W? Acuérdense, logaritmo natural de W. Perfecto, porque acuérdense que la integración es una operación opuesta a la derivación. Entonces yo lo que tengo que saber para hallar esto es cuál es la función que derivada me da 1 sobre W. Y ese es el logaritmo natural de W. ¿Sí? Entonces acá voy a tener un logaritmo natural de W igual a, bueno, de este lado no hay ninguna duda, menos sigma sobre m por t. Y ahora, como yo lo estoy haciendo indefinido, voy a tener que poner una constante, ¿no? Vamos a llamarla constante c, si se quiere. ¿Sí? ¿Esto lo siguieron todos y todas? Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Exponenciamos ambos miembros. Esto lo estoy haciendo muy lento porque sé que no están tan cancheros con este tipo de operaciones, pero créanme que se van a acostumbrar. Entonces, si exponencio, me queda e a la menos sigma sobre m por t más c. Pero ¿qué pasa? E a la logaritmo natural de w es w. Y esto de acá, acuérdense que el exponencial de una suma es el producto de las exponenciales. Entonces, esto lo puedo escribir como e a la c por e a la menos sigma sobre m por t. Y esta e a la c la voy a escribir como una constante b, si se quiere. ¿Sí? Porque es una constante. La exponencial de una constante es una constante que voy a llamar b. Entonces, de acá lo que hallo es que w de t es igual a b por e a la menos sigma sobre m por t. ¿Sí? Pero a mí no me interesa para nada cuánto vale w. Lo que me interesa es cuánto vale la velocidad. Entonces tengo que deshacer este cambio de variables que había introducido acá. Y es bastante sencillo eso. Dios. Entonces, si deshago ese cambio de variables, como w era f menos sigma por b, entonces acá lo que tengo
es que F menos sigma por B era igual a B por E a la menos sigma sobre M por T. ¿Sí? O sea que B de T es igual a F sobre sigma menos B sobre sigma, una constante que muy astutamente voy a llamar A, ¿no? Por E a la menos sigma sobre M por T. Entonces, limpiamente me queda que B de T es F sobre sigma menos A por E a la menos sigma sobre M por T. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿O no estamos bien? ¿Qué me está faltando acá? O sea, esta constante A, ¿de dónde sale? Todo bien, perfecto. ¿De dónde sale la constante A? De lo que integraste antes, sí, pero ¿qué es la constante A? O sea, así como lo escribí, yo le estoy redefiniendo cosas, pero en términos de los datos del problema, ¿qué sería o con qué estaría vinculada esa constante? ¿Alguno o alguna? No, no necesariamente. Fíjense que notemos esto. Cuando yo integro una ecuación diferencial, poniendo los límites de integración, o sea, haciéndolo con integrales definidas, explícitamente me van a aparecer cosas que tienen que ver con las condiciones iniciales. ¿Sí? Pero si yo lo hago de manera indefinida, exactamente, bueno, lo que dice Nicole es así. Si yo integro de manera indefinida, me van a aparecer constantes de integración que yo las voy a poder hallar de las condiciones iniciales. ¿Y qué sería en este caso la condición inicial? Bueno, que t tome el valor de un dato del problema. Y ya vimos que para nosotros el t0, que sería el dato del problema, es t igual a 0. Entonces, la constante a, o las constantes que aparecen en integraciones indefinidas, salen de las condiciones iniciales. La constante a sale de las condiciones iniciales. Antes de seguir, notemos que acá me apareció una cantidad que es f sobre sigma, que ya había aparecido antes. ¿Se acuerdan a qué era igual? A la velocidad límite, exactamente, sí. No, Alejandro, a la aceleración no, porque tampoco tiene unidades de aceleración esto. Fíjate que si somos consistentes y si escribimos las cosas bien, acá tengo algo que tiene unidades de velocidad, ¿sí? Y del lado derecho también tengo algo que tiene unidades de velocidad. Entonces esto no puede tener unidades de aceleración nunca, ¿sí? Hagan siempre chequeo de unidades. Entonces esto era igual a la velocidad límite. Ya la habíamos calculado. Entonces, la constante A sale de las condiciones iniciales. Es decir, t igual a 0, en este caso. O sea que B de t igual a 0, que vamos a llamarlo B0, ¿sí? Es igual a F sobre sigma no, B límite,
B límite menos A, ¿no? A por E a la 0, que es 1. Entonces de acá lo que saco es que A es igual a B0 a velocidad límite menos B0. ¿Sí? Entonces B de t es igual a B límite menos B límite menos B0 por E a la menos sigma sobre M por T. Si tomamos, porque el problema no nos está dando ningún dato, entonces lo podemos asumir. Si tomamos B0 igual a 0, o sea, tomamos que la velocidad inicialmente se anula, entonces lo que obtenemos es que B de t es B límite por 1 menos E a la menos sigma sobre M por T. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Bueno, fíjense que si ustedes quisieran ver qué forma tiene esta función de acá, o sea, cómo se comporta la velocidad a medida que el tiempo crece, o sea, cómo se comporta B en función de t, ¿qué podrían hacer? O sea, hay distintas formas. Ayuda, no me digan tabla de valores. ¿Alguno o alguna? No tengan miedo, no va a pasar nada. Si es por timidez, créanme que soy la persona más tímida del mundo y ahora me están grabando y van a subir el video a YouTube. Así que, o sea, si yo puedo pasar por esa experiencia con la timidez que tengo, ustedes créanme que están mucho más capacitados. Bueno, les doy una pista, ya que no están muy habladores hoy. Una posibilidad, que es lo que uno suele hacer, es buscar casos extremos de funciones. ¿Qué quiero decir con esto? Acá tengo yo lo que quiero hacer es el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Bueno, entonces, ¿el tiempo de dónde varía? Desde 0, ¿sí? Porque no estoy tomando tiempos negativos. Antes de mi tiempo igual a 0, no sé qué pasó. Entonces no tiene sentido hacer ese caso. Entonces yo me muevo desde t igual a 0 hasta t infinito. Cuando el tiempo es igual a 0, ¿la velocidad cuánto vale? Ya lo habíamos dicho igual, pero sale de esta expresión. Vale 0, perfecto. Entonces yo parto desde el 0. ¿Y qué pasa cuando el tiempo es muy grande? Es gigantesco, infinito si querés. O sea, esto que está acá, sí, me gusta eso que están diciendo. O sea, esto que está acá, lo puedo escribir, o sea, es E a la menos sigma sobre mt, es 1 sobre E a la sigma sobre mt. Entonces, cuando el tiempo es infinito, yo tengo algo que es 1 dividido algo que es gigantesco, que es muy chiquitito. ¿Sí? Entonces, esta cosa a tiempo infinito o tiempo gigantesco tiende a la velocidad límite. Entonces, lo que voy a tener es este comportamiento asintótico. Algo que parte del origen y que cuando el tiempo es muy grande tiende a la velocidad límite. Es algo que tiene esta pinta de acá. ¿Sí?
tiende exponencialmente a la velocidad límite. ¿Sí? Fíjense que acá me está apareciendo el caso en el que la velocidad, o sea, es el caso que habíamos tratado antes, de que yo tenía una velocidad inicial que era menor a la velocidad límite. Entonces estoy tendiendo a la velocidad límite por abajo. Pero si yo hubiese tenido, no es el caso del problema, ¿no? Pero hubiese tenido una velocidad límite que era gigantesca, perdón, una velocidad inicial que era gigante, o una velocidad inicial que fuera mayor a la velocidad límite, tendería a la velocidad límite por arriba. ¿Sí? Lo que pasa es que ese caso no lo contemplé en las condiciones iniciales que metí. ¿Sí? Entonces este es el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Vemos que a tiempo suficientemente grande tiendo a la velocidad límite. Perfecto, estamos bien hasta ahí, espero. Entonces, ahora podemos calcular cuánto es la velocidad en un nanosegundo. Cuando el tiempo es igual a un nanosegundo, esto lo escribo como b límite por 1 menos e a la sigma sobre m por un nanosegundo. Sigma sobre m, lo habíamos calculado en algún momento. No, no lo habíamos calculado. Habíamos calculado el sigma. Pero bueno, veámoslo. Sigma sobre m es menos 5,65 por 10 a la menos 8 kilogramos sobre segundos, dividido la masa que era 1,66 por 10 a la menos 22 kilogramos. Y acá estoy a un nanosegundo de tiempo, o sea que t es 10 a la menos 9 nanosegundos. Entonces podría hacer esa cuenta de acá, fea, o podría notar algo. Esto es del orden de a la... ¿No sería 10 a la menos 9 segundos? Ah, sí, gracias. Tal cual. Muchas gracias. Claro, un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos, no 10 a la menos 9 nanosegundos. Entonces, esto es del orden de, si se quiere, menos, o sea, acá tengo un 10 a la menos 8 y un 10 a la menos 9, ¿sí? Y acá tengo un 10 a la 22, o sea, tengo que hacer... hay algo que no me está gustando mucho acá. No, está bien, perdón. O sea, esto es del orden de e a la menos 22, ¿no? Porque acá tengo un 10 a la menos 22 que pasa multiplicando como 10 a la 22, y 10 a la menos 8 por 10 a la menos 9 es 10 a la menos 17. Entonces, esto es del orden de 10 a la menos 22 menos 17, que es e a la menos 5, ¿sí? O sea que esto que está acá es del orden de, 10 a la de e a la menos 5, ¿sí? Es algo chiquitísimo. Entonces, en realidad esto no pesa nada frente al 1, es muchísimo menor que el 1. Entonces la velocidad a un nanosegundo es muy parecida a la velocidad límite, que ya había calculado. Para los incrédulos o las incrédulas, hagan esta cuenta en calculadora y fíjense que esta cantidad que está acá es chiquitísima frente al 1. Y si quieren, hagan toda la cuenta y van a ver que esto es muy parecido, en muchísimos órdenes de magnitud, a la velocidad límite. ¿Sí? Entonces, fíjense que el tiempo en el cual yo tiendo a la velocidad límite, en la cual mi cuerpo no se mueve aceleradamente, sino que se mueve a velocidad constante, es muy corto. O sea, es del orden de los nanosegundos y menores todavía. ¿Sí? Entonces acá ya llega velocidad al nanosegundo. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría hallar, me falta hallar x para t igual a un nanosegundo. Díganme ustedes cómo harían esto. Y acá sí espero algún tipo de intervención. Si quieren, no sé. Al menos lo esperaría.
¿Integrando? Integrando, o sea, ¿qué integrarías? No sé quién habló, pero... Yo, Nicole, la velocidad. O sea, vos integrarías esta expresión que está acá. Sí. Ese es un camino, y es un camino muy respetable, un poco molesto, pero muy respetable. Si vos integrás la velocidad, acá esta expresión que voy a llamar punto. Si integramos punto, y les queda como ejercicio, a lo que llego es a que x de t es velocidad límite por t menos m sobre sigma, lo voy a escribir de otra forma, menos velocidad límite sobre sigma sobre m por 1 menos e a la sigma sobre m por t. ¿Sí? Si integrás la velocidad dada por esta expresión, a lo que llegamos es a esto que está acá. Les queda como ejercicio a ustedes hacerlo. Y también lo que podemos ver es que la pinta que tiene x en función de t es algo que a tiempos cortos va a estar desacelerado y a tiempos largos no va a estar acelerado porque yo me muevo a velocidad límite. ¿Sí? Entonces es algo que para tiempos suficientemente, lo voy a hacer más empinado. Para tiempos suficientemente largos, se va a mover como la recta de L sobre T. O sea, yo parto desde el origen, tomo x0, acá x0 es igual a 0. Es algo así. Uy, qué feo que quedó, perdón. O sea, parto desde el origen con una pequeña curvatura y a medida que pasa el tiempo me voy a mover pegado a esta recta. Acá lo que tengo es tiempo corto y curvatura. No importa esto igual. Está horrible esto, de hecho me estoy despegando. Perdón. O sea, me voy a mover pegado a esta recta. Se entiende la idea igual, ¿no? Voy a hacer el gráfico prolijo, pero la idea se entiende. Pero no es necesario hacer todo eso. Porque fíjense que yo les había dicho que, que cuando el tiempo es 1 nanosegundo, yo me estoy moviendo a la velocidad límite prácticamente. ¿Y a la velocidad límite qué pasa? ¿Cómo es la aceleración cuando yo alcanzo la velocidad límite? Es 0. Entonces, en realidad no necesito integrar la velocidad. A la velocidad límite, o sea, tengo dos caminos. El camino mecánico es, integro la velocidad, hallo x en función del tiempo, sustituyo tiempos y datos y hallo el x que me piden. Otra posibilidad es darse cuenta de que a 1 nanosegundo la velocidad es la velocidad límite prácticamente. Y a esa velocidad, a la velocidad límite, la aceleración es nula. Como a la velocidad, como a BL, como a BL, la aceleración es igual a 0, entonces
Y x cuando t es 1 nanosegundo es la velocidad límite por 1 nanosegundo. Y esto es igual a 1,76 por 10 a la menos 14 metros. Si leen el enunciado, hicimos muchísimas más cosas que las que el problema nos pedía. Porque de hecho nos pedían cuál era la distancia que la proteína recorría a la velocidad límite en 1 nanosegundo. Pero no se entendía muy bien por qué nos estaban pidiendo justo a la velocidad límite y ese tiempo. Nos lo piden porque para t igual a 1 nanosegundo ya alcancé la velocidad límite, entonces el movimiento es rectilíneo uniforme, no está acelerado el cuerpo. ¿Sí? Otro comentario que les voy a hacer es, fíjense que la distancia recorrida, en realidad más que un comentario es una pregunta que quiero que piensen los biólogos y las biólogas. Fíjense que cuando no hay rozamiento, cuando el fluido no es viscoso, la distancia que yo recorro 1 nanosegundo es muchísimo más grande que la distancia que yo recorro cuando hay viscosidad. ¿Sí? En el otro caso era del orden de los nanómetros y en este caso es del orden de 10 a menos 14 metros. O sea, es muchísimo más chica esa distancia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la viscosidad a nivel biológico y a nivel de fenómenos de transporte es importante? Pero yo los dejo para que lo piensen. Si hay alguien que se le ocurra la respuesta ahora, que la diga. Y si no, cortamos. Y antes de cortar, me gustaría hacerles otra pregunta y es si tienen alguna consulta de lo que estuvimos haciendo, si se entendió más o menos todo o no. O si hicimos muchas más cosas que las que el problema nos pedía. Por ahora me están diciendo que se entiende. Si se entendió todo, podemos dejar de grabar y en todo caso lo discutimos ahora fuera de la grabación.